Hola, bueno, pues buenas tardes a todos. Vamos a empezar con la última sesión de la semana y la segunda que hacemos sobre temas docentes en Yo Sigo. Bueno, ya habéis visto que hemos tenido dos sesiones muy seguidas sobre docencia. En este caso va a ser un poco complementaria a la que tuviste ayer, en el sentido de que nosotros va a ser un formato más informal, va a ser un formato de debate, aunque enseñemos algunas cosillas y tal, pero realmente va a ser nosotros tres hablando. Ahora presentaré a mis dos compañeras de faena. Y básicamente la idea de esta sesión es compartir experiencias, trucos y estrategias para resolver nuestros problemas a la hora de impartir docencia en situaciones, digamos, complicadas, que es normalmente en las que nos suelen encontrar los doctorandos. Es decir, básicamente situaciones en las que te llega tu director de departamento o directora y te dice: el martes que viene o el lunes tienes una asignatura nueva, no te ha dado tiempo de preparar nada, te dan materiales que no sirven o no te dan materiales, o te dan una asignatura para el cuatrimestre que viene sobre un tema que hace 10 años que no has visto, ¿vale? Ese tipo de situaciones que requieren, digamos, soluciones de urgencia y donde la preparación básicamente escasea por la falta de tiempo, ¿no? Entonces, bueno, para ello aquí tengo a mis dos compañeras, a mis dos ponentes, Lidia Bocanegra, del Departamento de Historia Contemporánea, y a Elvira González, del Departamento de Información y Comunicación. En el caso de Lidia, pues es más veterana, es más, como yo, estamos ya un poco más curtidos en batalla docente. En el caso de Elvira, yo creo que muchos os sentiréis identificados con ella porque es una doctoranda de segundo curso y, bueno, pues muchas de las situaciones que voy a plantearles en la sesión, pues seguramente pues, van a ser muy similares a las que ella se ha encontrado en breve. Entonces, bueno, si os parece, Lidia, Elvira, como me he organizado esto, mandé un par de preguntas. Lo que he hecho ha sido reorganizarlas 2 minutos antes de que empezara la sesión para encajarlas por bloques, ¿vale? Entonces, ahora os voy a lanzar un par de preguntitas para que vayáis comentando. En primer lugar, sobre planificación urgente de la asignatura. Entonces, si queréis, si os parece, voy a empezar contigo, Lidia. ¿Cómo haces cuando tienes que prepararte una clase la tarde de antes? Bueno, pues básicamente tienes que recurrir a un tipo de clase teórico-práctica. En lugar de darlo todo a teoría, no es hacer una práctica, es hacer la clase teórica, pero de forma práctica, que es diferente, ¿no? Y esa es la manera, por ejemplo, más fácil de hacerlo, ¿de acuerdo? Por ejemplo, dependiendo del tema que vayas a impartir, en mi caso yo siempre doy, por ejemplo, la asignatura de Historia Social y Política Contemporánea, ¿de acuerdo? Lo que hago es que recurro a presentaciones de expertos sobre el tema, pero que no sean muy largos. Hay conferencias que duran 1 hora o lo que sea. Algo de 30 minutos, una cosa así, 20, 30 minutos, ¿de acuerdo? Si quieres ponerle algún vídeo, ¿no? Que hagan ellos. Ya no es tanto un vídeo ni una película, simplemente es alguien que te explica un tema de un profesor de una universidad X especialista en eso. Entonces, ahora, allí donde en la actualidad hay muchísimo material de muchísimos expertos a nivel internacional, de mogollón de argumentos, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, yo tengo el caso de la Universidad de Texas, ¿no? No, la Universidad de Texas, no, es una organización que se llama, mira, os lo voy a decir claramente, lo tengo aquí básicamente, es una de Humanities Texans, Online Educational Resources. Aquí voy a encontrar mucho en inglés, pero bueno, yo les pongo el subtítulo, normalmente están los subtítulos también en inglés, no en español, pero que la verdad, en fin, pues está bastante bien, porque en teoría ellos el inglés, pues de cierta manera, a nivel pasivo lo dominan, y eso a mí me salva muchísimo. Por ejemplo, temas de, yo qué sé, de la independencia de Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? Y exactamente, Humanities Texas. Y entonces, a partir de ahí, lo que hago es que después visualizan eso, les hago un quiz. Por ejemplo, puedes hacer comprado en la herramienta de, ¿cómo se llama? Cuestionarios offline. Hace poquito, creo que antes de ayer, mandaron el CSIC, ¿cómo se llama? El CIRC, todo el tema de consejos para utilizar Prado. Yo siempre he utilizado los cuestionarios, pero online, nunca offline. Pero es que ahora son muy interesantes porque tú en un banco de datos montas, yo qué sé, 10 preguntas rápidamente. Si quieres, lo imprimes, ellos lo tachan con las X, yo qué sé, ¿no? Y deciden, por ejemplo, cuál es la pregunta correcta. Luego se lo escaneas si quieres por darles un feedback y automáticamente el sistema, una vez escaneado, lo subes en Prado y lo reconoce. Y se queda como si lo hubieran hecho online. La verdad que es muy interesante. Yo lo que hago es recurrir mucho a estos tipos de cursos, pero que no sean muy amplios. Y ya entre 30 minutos, 20 minutos, más la gente ya que habla y que montas el quiz y habla sobre eso incluso, ya te has pasado la clase, 1 hora y 40 y listo. Yo ahí lo que sí he hecho, bueno, supongo también como las TED Talks estas también, ¿no? Que también se pueden utilizar
¿Ok? Las TED Talks estas, Sí. las charlas estas TED que hacen, ¿no? Sí. Al experto de turno lo coges, lo metes, sí. Sí, yo también lo que hice, por ejemplo, el año pasado tenía una asignatura, un hueco ahí de una asignatura que no sabía qué hacer con esa clase y me inventé un pequeño concursito. Entonces les di como varias, claro, mis asignaturas son instrumentales, entonces Por ejemplo, la UNED de Madrid también tiene un montón de charlas de este tipo, no solamente. Claro. De hecho, esta de Utexes porque el tema es en concreto, pero en la UNED hay muchísimo material. También, ¿no? En acceso abierto, o sea, está fenomenal. Yo me inventé eso, hice mi Rastreator Cup, entonces le puse como 4 o 5 preguntas rápidas que hice la hora de antes y le compré una caja de huesitos. Eso Los puse en grupo y les ponía el temporizador ahí en grande en el pantalla y le daba como 30 minutos para resolver las preguntas que le iba poniendo por equipo y quien ganaba se llevaba la caja de huesitos. Y eso sí que lo hice una vez y funcionó bastante bien, porque ellos se lo pasaron bien, se pusieron ahí a currar bastante y a mí me resolvió la patata. Yo no sé, Elvira, si tú en ese sentido, tú has tenido de momento suerte con ese... Sí, de momento sí. El menos margen con que me han avisado ha sido 2 semanas, que está muy bien. Pero yo creo que para mí lo principal es organizarse muchísimo y hacer lo primero como un calendario de lo que vas a hacer todos los días de la asignatura y a partir de ahí ir clase a clase. En plan, que aunque tengas la clase siguiente preparada, ya vas bien. No hace falta tener como la asignatura entera de golpe. Y bueno, paso por aquí el calendario que hice el año pasado, por ejemplo, por si sirve. Y también lo que dices de si tenemos como una clase sin rellenar, creo que depende mucho del curso, porque si son de primero, siento que les ayuda mucho pues hacerles un simulacro de examen, por ejemplo, porque están como más nerviosos con ese tema. Y si son de cuarto ya pues se puede debatir sobre muchas cosas. Suelen ser grupos más pequeños, están más abiertos a hablar. Sí. Sí, eso engancha con la siguiente pregunta, que era efectivamente cuando vas a preparar una asignatura desde cero, ¿cómo hacéis para organizaros? Es decir, ya tenéis un poco más de margen, pero os dicen, tenéis una asignatura nueva para la cual no habéis hecho nada y apenas tenéis materiales o los materiales que tenéis están un poco desactualizados. ¿Sí? ¿Empiezo yo? Venga, dale. ¿O quieres saber? ¿Sí, va bien? Pues mira, para este caso, por ejemplo, aquí no hay escapatoria. Si tienes que presentarlo, hacer los materiales desde cero, evidentemente, o te pasa una compañera o un compañero del departamento unos materiales que tú tienes que ampliar, o bien lo que yo recomiendo es hacerlo desde cero, ¿de acuerdo? Y entonces aquí sí que tienes que utilizar pues, material en acceso abierto que va más rápido y evidentemente es más actualizado y más rápido para hacerlo. Pero evidentemente en ambos casos, para que no sea tan teórico, porque no te va a dar tiempo de hacer evidentemente muchísima información desde cero, dependiendo del tiempo que tú dispongas y que tú tengas, yo por ejemplo, en ambos casos yo utilizo teoría interactiva. ¿De acuerdo? Utilizo unas plataformas, no sé si se puede compartir pantalla, os enseño un ejemplo. Claro. Venga, vamos a ver. Y ahora voy a compartir aquí mi evolución como docente. Venga. Ya está. ¿Estáis viendo la pantalla? No. Here we are. Still not. Vamos a ver, compartir pantalla. Salir de pantalla un momentillo. A ver. A ver si no puedo, ¿eh? ¿Te imaginas? Docencia de supervivencia. Venga, Lidia, 2 minutos. Venga. Vaya, no me ponéis nervioso, que me ponéis compartir. Aquí estamos. Venga. ¿Lo veis? Ahora está en ello, sí. ¿No? Venga. Bien. ¿Veis ahora? Estáis viendo Humanity Texas, ¿no? Bien. Y ahora estáis viendo esto, por ejemplo, yo utilizo en mi caso el tema del portal académico de la UNAM. Esta es la Universidad Autónoma de México. Estoy utilizando unos recursos universitarios, no de, por ejemplo, nada de... lo estáis viendo, ¿no? Que alguien me responda. ¿Sí? Venga. Sí. Nada de, por ejemplo, material que se utiliza, profesores que lo cuelgan, que está muy bien para instituto ni nada. Esto es todo universitario. Por ejemplo, imaginaros, ¿no? Aquí hay varios temas. Revolución rusa, pues nada, yo me voy para allá, ¿no? Y digo, no, pues me gusta más irme... he hecho un ejemplo con este de aquí, la crisis del 29. Tú te vas dando un montón de información, ¿vale? Tú te lo lees, cosa muy sencilla, no un montón pero que está bastante bien, ¿de acuerdo? Y yo me voy al ejercicio número 1. Te da una tabla, por ejemplo, que dice, venga, el crack del 29, interprétame esta tabla, que esto está muy bien, porque en humanidades también interpretamos también datos numéricos. Entonces yo, por ejemplo, he hecho un ejemplo, sin leerme nada más que el texto, ¿no? He hecho aquí, lo pongo acá, y automáticamente comparas y el texto te dice la interpretación hecha por un experto. Fíjate que esta tabla está sacada por una fuente Ocaña, Historia de las Relaciones Internacionales, y te va interpretando.
Así, bueno, pues imagínate, más teoría sobre ya el crack, eso era el precedente, ¿no? Y ahora hay otro ejercicio de esa teoría que hemos visto de acá. Y la verdad que está súper interesante, ¿no? O el new nuevo, aquí lo mismo, que vas haciendo, vas trabajando y en este caso tú dices, por ejemplo, arrastra, te has leído, imagínate New Deal, el tema del crack del 29. Vas arrastrando la información, ¿de acuerdo? Por ejemplo, disminuye drásticamente el empleo, pues acá. Y te dice si está bien o no. Si lo hubiera puesto aquí, te dice que está mal. O sea, que es una tontería, pero en este caso, el del portal académico de la UNAM, en mi caso, por ejemplo, de humanidades, está muy bien porque tiene un montón de proyectos interactivos y, de hecho, esto es una cosa que estoy pensando implementar en la UGR. Llevo ya 1 año y medio pululando para hacer un proyecto de innovación docente sobre este tema. Aplicarlo, ¿no?, aquí con nuevas, pues yo qué sé, quizás más adaptado y ampliando este contenido, que la verdad que está muy bien, es de acceso abierto y, en fin, yo creo que es una cosa que está bastante interesante. Este es un ejemplo que pongo yo en mi caso, ¿no? Y como esta hay más, esta historiana, por ejemplo, de la Comisión Europea, que allí tú te montas bloques. ¿De acuerdo? Son bloques que tú te montas la clase, siempre está en el ámbito de historia, historia en general. Y yo lo ubico, yo lo diseño para historia contemporánea. Vale. En tu caso, Elvira, porque tú este año además has tenido que montar asignatura desde cero, cuéntanos un poquito de cómo has hecho. Pues yo he tenido suerte porque he tenido mucho tiempo. Me avisaron de esto, de la asignatura en verano y la empezaba ahora en febrero, o sea que por ahí partía ya bien. Y lo primero que hice fue pedir materiales a la gente que había dado la asignatura antes, porque por pedir, pues no pasa nada. Tú pides y ya si no te lo quieren dar es otra cosa. Y luego también lo que he hecho un montón ha sido tirar de gente para que vengan a dar charlas a la clase, porque normalmente la gente va a decir que sí y ahora mismo pues todo el mundo controla Google Meet, pueden dar charlas online y eso está súper bien porque es gente que es realmente experta en X temas en los que yo no lo soy y también sirve a los alumnos pues para hacer algo diferente, ¿no? Siempre se van a emocionar más si viene alguien de fuera a hablar que si voy yo a dar la chapa de todos los días. Uh-huh. Y también a mí me servía un montón ir a hacer un poco como todos los días, como vale que la asignatura era en febrero, yo estaba en septiembre, pero no olvidarme de que tengo eso después, sino todos los días, aunque sea 10 minutos, dedicarle un pensamiento para pues que no se me olvide que está ahí. Y también si te pones como, si ves el mundo como a través de la asignatura, ves muchas cosas que te van sirviendo y lo vas apuntando y luego llega febrero y tienes un montón de material, un montón de links que has encontrado y vas poniendo. Y también el tema, al menos en lo mío, que era de bibliotecas, me apunté a listas de correos de gente que está a tope, en mi caso a Iguetel, y mandan pues es que todas las semanas un montón de información y así poco a poco, sin que te des cuenta casi, vas teniendo un montón de material que luego ya es cuestión de organizarlo. Y yo lo que hago es organizarlo directamente en el PowerPoint. Es como cuando escribes un paper que escribes como, en este párrafo voy a hablar de esto, en este de esta otra cosa, así, pues igual con el PowerPoint. Y luego también está el tema de que por mucho que sea un tema que tú no controles, no pasa nada porque la cosa es currárselo. Ya los alumnos de universidad, sobre todo los de cuarto, saben que no somos académicos genios expertos en un tema, sino personas y que somos un poco como curadores de contenido, más que mm, eso, líderes de X tema. Entonces, no pasa nada. Y si algo no sabes, pues dices que no lo sabes y lo buscas y ya está. Lo de invitar, has hecho bien, Elvira, decir eso de invitar a personas externas a hablar. Yo lo empecé a hacer hace un par de años y lo denominé porque había colegas que también lo hacían. Entonces yo lo que hice es estandarizar un poco el sistema y puse, por ejemplo, experiencias de investigación. Entonces, cada año, y tenemos un montón de contactos en centros, de grupos de investigación, que viene gente de afuera que son a hacer, yo qué sé, pues una tesis doctoral o etcétera. Entonces yo, dependiendo del tema, los voy ubicando, pero lo hago con antelación, para que no se vea que es algo que parcheo, que lo pongo porque yo quiero. Le estoy cediendo mi espacio. Yo ya tengo el material hecho, pero le estoy cediendo el espacio. Entonces yo pongo experiencia de investigación 1 y añado 1 o 2 nombres. Igual vienen 2 personas ese día a 1. Y voy metiendo 1 o 2 cada mes. Y de esta manera, pues una charlilla de media hora, lo que sea, luego preguntan y eso la verdad que les gusta un montón. Yo he visto que lo agradecen muchísimo el estudiantado, la verdad. Sí, nosotros hemos hecho eso también en la asignatura esta que tenemos en traductores, pero luego también por ejemplo, este año sí que no, en principio no voy a meter seminarios de esto, hacemos como 2 o 3 seminarios al año, buscábamos a gente para invitarlos y tal.
pero también por no cargar a la gente, porque al final todos los años le estás pidiendo el favor a la misma gente y tal, en mi caso, Sí. porque no tenemos gente de fuera que podamos así tirar. Y entonces lo que sí que hicimos, pero fuimos así un poco como por casualidad, empezamos a hacer como pequeñas grabaciones de audio y entonces tenemos, mira, lo voy a enseñar aquí, tenemos en la página, la subimos aquí en el a ver, voy a compartir por aquí. Lo tenemos en iVoox, tenemos aquí nuestras grabaciones montadas. En iVoox. En iVoox, sí, y las tengo aquí enlazadas. Bueno, ahora enseñaré, me hice como una página en Google Sites para todas las asignaturas que tengo. Y así tengo ahí todos los materiales metidos y tal, tengo las activas, ¿no? Y luego aquí el historial, por si alguna vez tengo que volver atrás en el tiempo. Y en la de documentación tenemos una práctica, además lo hemos puesto ya como práctica, como ejercicio en el primer tema, ¿no? Entonces tengo aquí, pues aquí los enlaces a todas las presentaciones con las actividades y tal, y aquí tengo mi entrevista a traductores en este caso. Y entonces yo les mandé varias preguntas y ellos, pues en algunos casos me mandaron un audio en el WhatsApp, en otros casos me hablé con ellos directamente, de entre 5 y 10 minutos, y entonces pues se los voy poniendo en clase, van escuchando el audio y en este caso pues me tienen que coger recursos informativos, ¿no? Recursos para la traducción que ellos van utilizando, ¿no? Entonces me dicen, yo soy traductor en la ONU, y en la ONU la traducción se hace de esta manera, no sé cuánto, y van soltando perlitas de recursos que van utilizando, y son las preguntas que yo les hago para que luego me vayan rellenando la historia. Entonces, lo bueno de eso es que ya las tengo y si hago alguna más otro año, pues vamos añadiendo más recursos que podemos ir reutilizando en el futuro, ¿no? Además, ha dicho una cosa muy interesante, Elvira, que es el tema de que no somos expertos en todo y que si hay algo que sabemos, no lo sabemos. Yo esto lo decía. Y al inicio como que me daba un poco de vergüenza cuando empezaba a hacer clases de decir, pues este tema no lo conozco, ¿no? Entonces, una solución que yo he encontrado también a esto, que evidentemente lo decía y lo sigo diciendo, hay muchos temas que yo no domino ni para nada, ¿no? Entonces, lo que hago es, incluso para gente de primero o segundo, que suelo dar yo las clases. Entonces, es poner la presentación inicial diciendo quién soy yo y dónde yo investigo, cuál es mi expertise. Son 3 páginas que yo tengo actualizadas, donde sale el código ORCID que te manda pues, a mis publicaciones, etcétera, ¿no? Digo, yo soy experta en esto, otro, y hago esto. Para el resto, evidentemente, pues yo me he informado y lo que dices tú, somos curadores de contenido, ¿no? O prosumidores en según qué casos. Y es ahí, pues, por donde yo, pues, más o menos les sitúas y les gusta saber muy bien a qué tienen delante. Esto a mí, por ejemplo, el profesorado, cuando yo estudié, no me lo hicieron nunca. Yo sabía que investigaban en algo y si investigaban, pues buscando por otro lado, preguntando, pero ya saben a la persona que tienen delante. Y eso se nota cuando damos la asignatura y ciertos temas, yo que domino 1, 2, 3 argumentos, ya, ¿no? Y sobre eso, claro, cuando toco ese tema, pues ahí yo Ahí te luces. Ahí me luzco, voy a brazo alzado, ¿no? Otros temas, pues voy más cauta, pero hago más juegos, más interacciones, más de esto, porque también me sirve para mí, porque yo voy aprendiendo con ellos también y con ellas, ¿no? Pero que sí, que está bien hacer la presentación inicial de quién sois vosotros, eso les ayuda muchísimo. Y ya te sitúan, y va muy bien que te sitúen, ¿sabes? Y tú haces, Lidia, esto, porque yo creo que es muy útil esto que comentaba también Elvira, que esto es algo que también, pues yo no hacía cuando estaba de doctorando, pero que sí que hago ahora y me da la vida, que es el tema de la planificación. O sea, yo tengo en mi página web cada día todo lo que se va a hacer y luego lo cambio. Yo estoy cambiando cosas todo el rato, ¿no? Pero tengo ya como mi guía, entonces yo ya sé que 3 temas para el tema 4, 2 sesiones para el tema 5. ¿Y ese tipo de cosas las hacéis vosotros allí también en historia o...? Yo también lo hago, sí. Yo ya sé más o menos los días que tengo clase, hago un promedio de 2, 3 clases, lo que dices tú, luego se cambia. Y imagínate que me sale un seminario para hacer la semana que viene, pues ya eso te trastoca un poco. Ya va reubicando. Nos interesa un mogollón un tema y ese día nos hemos pegado charlando, rara vez pasa, ¿no? Pero hablando sobre eso, pero eso es muy flexible, sí, pero sí que lo hago porque a ellos les gusta también. Y luego dentro del Prado, sabéis que tenéis, por ejemplo, las secciones para meter los temas, que Prado es súper útil, la verdad. Entonces yo lo que hago allí es les meto el índice de lo que yo voy a dar. El índice ese yo lo sigo religiosamente, ¿no? Esto, otro. Que a veces no se llega a dar, pues no se llega a dar, lo que sea, ¿no? Pero porque siempre soy flexible y abierto. Pero el tema siempre está ahí y saben muy bien lo que se va a dar. Ese día es en clase o la semana que viene. Vale, y ahora, mira, vamos a pasar al segundo bloque que tengo aquí, que lo he llamado recursos, aunque ya hemos hablado un poquito de eso. Pero mira, ahí quería preguntarte a ti primero, Lidia, porque en el caso de Elvira, pues bueno, como somos del mismo campo y tal, sí. ¿Cómo haces tú con el tema del uso de la tecnología? Es decir, por ejemplo, pues muchos de los recursos, muchas veces, pues yo cojo y tiro y los pongo a hacer una práctica o le hago formulario en Google. Utilizo mucho el tema de los formularios, sobre todo en los primeros días, que les da vergüenza hablar a los chavales y no tengo mucha idea del nivel que tienen.
tengo como varios cuestionarios. Entonces ellos se ponen desde el móvil y me van contestando y les pongo los resultados y lo vamos discutiendo ahí. Pero en tu caso, que es historia, que supongo que tirando de estereotipos no habrá tanto ordenador. Caso que yo no doy historia, yo doy ciencias políticas, sociología, el doble grado. Tú estás en otras facultades, claro, encima. Mayoritariamente, no únicamente, también doy en historia, en el grado de historia, pero siempre normalmente estoy en otros grados. Otros grados que en teoría se supone que van a manejar un poco de herramientas, sobre todo en sociología, SNA y cosas así, ¿no? Yo qué sé, pues en vivo para temas de entrevistas, van a utilizar, pero es que es el primer año. O sea, yo cojo los recién llegados aterrizados de la universidad, ¿no? Entonces, mira, de herramientas en sí, todo lo que utilizo yo es un recurso basado en la web. ¿De acuerdo? Basado en la web, en acceso abierto y de user friendly. Nada de, yo qué sé, ¿vamos a hacer Gephi? No, porque eso lo van a dar durante el año, pero es en ese año, en ese primer año, no. Pero, por ejemplo, sí que ellos a nivel de herramientas necesitan un portátil o una tablet, ¿de acuerdo? Y lo que dices tú, muchos de ellos a veces no la traen. Normalmente es como one way. Es decir, yo enseño las cosas en frontal, desde la pantalla, el proyector y yo mismo. Luego, cuando yo sé, eso sí que es importante, como por ejemplo el tema este del portal este de la UNAM interactivo o Historiana o Histolab, etcétera, ¿no? Muchos de estos son proyectos europeos, que están cofinanciados por la Comisión Europea. Bueno, pues entonces lo que yo hago, por ejemplo, es decir, traeros el portátil o la tablet la semana que viene o mañana, porque vamos a trabajar la clase teórico-práctica, que no es práctica, es teórico-práctica con estos temas. Entonces se lo traen. ¿Que alguien no lo tiene? Bueno, pues pueden trabajar en pareja. A nivel de recursos, ya te digo, todo lo que utilizo yo son en acceso abierto, a veces no se tiene ni que registrar, es todo como hemos visto, por ejemplo, de la UNAM, y la verdad que no he encontrado ningún problema. Pero tú o sea, si ellos no van con ordenador, tú les enseñas, digamos, las cosas y ellos que las hagan ya en su casa, ¿no? Que no las pones a trabajar ahí en la clase con... Tiene que servir siempre, así yo lo he entendido con el tiempo y yo lo utilizo muchísimo, ¿no? Tiene que servir siempre como un lugar de, además de lo que yo explique en clase, deposito las instrucciones a hacer allí. Os puedo enseñar cualquier ejemplo, luego vamos a ver un ejemplo, ¿no? Y os lo voy a enseñar. Y siempre está todo allí. Y yo no solamente le digo para qué, sino para qué le sirve. ¿De acuerdo? Ya sea la clase teórico-práctica o la práctica. Es decir, yo vamos a hacer esto, y esto te va a servir para esto, y esto, 3 puntos. No sé, agilizar, comprensión del tema, saber manejar esto, yo qué sé, en fin, lo que yo he analizado y creo que les puede servir para eso. Y todo eso está en Prado. Empezamos en clase, todas las prácticas empiezan en clase, se intentan terminar en clase, yo no les quiero mandar nada para casa, pero si por B no pueden, porque no llegan o lo que sea, porque pues les cuesta a veces un poco más, lo pueden continuar haciendo en casa. Pero la idea mía es todo in-house. Sí, sí. Y en ese sentido, ¿cómo organizáis las clases normalmente? Es decir, ¿siempre hacéis lo mismo de, yo que sé, teórico-práctico, un rato de teoría y luego otro día un rato de práctica? ¿O lo vais cambiando? ¿O un día teoría, otro día práctica? Para no aburrirlo, básicamente, ¿cómo me planifico todo ese tema? Bueno, pues lo que hace la teoría siempre es un poco como el oxígeno. Cuando es teoría pura y dura y no utilizo estas herramientas interactivas, yo oxigeno con micro vídeos de 2-3 minutos. Una noticia, hablamos de Palestina tal y cual, noticia, pum, 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 tal. Hablamos sobre la conmemoración del 80 aniversario del exilio, pum, 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 rápido. Voy hablando y es que lo tengo todo preparado. Lo que hago es nada más sentarme en clase, abro el browser, todo el teclado ese, y en cada tab de la pestaña, en cada pestaña del browser, ya abro todos los vídeos, e incluso dejo pasar el YouTube a veces que tienen la publicidad. Yo no pierdo tiempo porque tiene que ser todo fluido. En el momento que se van, se va hay un despiste. O sea, entonces no tienes como una presentación, digamos, que vas siguiendo, sino que tienes tu listado de recursos que los vas poniendo en el Prado, ¿no? Y luego se los vas enseñando. ¿Cómo va? Con la presentación. Una presentación basada en imágenes. ¿Qué hago? Yo tengo 2 presentaciones. Una que es de contenido, donde hay bastante contenido, siempre apoyadas en imágenes, vídeos, gráficas interactivas, muy actualizadas, etcétera, ¿no? Con recursos de bases de datos y archivos y fuentes inéditas de diferentes archivos, el Bundesarchiv en Alemania, el Library of Congress en Estados Unidos, todo con acceso abierto, ¿de acuerdo? Entonces, para ellos, quiero que me vean a mí cuando hablo, ¿de acuerdo? Entonces, lo que hago es que les meto una presentación la misma, pero solo con imágenes. Imágenes y vídeos, y luego tengo mi tab al lado con todos esos microvídeos puestos, si son microvídeos, que voy hablando tal, y les meto, yo qué sé, 3, 4 a la clase, o 2, más o menos, ¿no? Y va muy bien porque rompe. Entonces, ellos van tomando notas y yo les animo a que tomen notas. Y una vez que acabo ese tema, a los 3 días, rápidamente en Prado siempre, pum, les subo la presentación gorda, que estamos hablando de 70, 80 slides, es una barbaridad. Claro, con todo el contenido ya. Y con la bibliografía de donde yo he sacado. ¿Esa bibliografía cuál es? Como nos
tenemos que guiar con la guía docente, que yo esta guía docente me ha costado entenderla bastante. Intento. Hablamos de ese tema, tranquilo, que se está grabando. Entonces, claro, pues es verdad que hay muchas cosas que tienen que cambiar. Entonces, lo que yo hago es que me ciño a la guía docente para que no pueda haber ningún tipo de problemas, es decir, el tanto por ciento, yo qué sé, 70% teoría, la práctica con, yo qué sé, evaluación continua el 30%, y ahí está la bibliografía. Mi presentación está hecha de esa bibliografía, pero además de toda bibliografía que yo he ido añadiendo con el tiempo también, porque yo las voy puliendo y limpiando, de papers actualizados, ¿no? Sacados de ahí, bueno, como estoy con vosotros, me voy a enseñar Dimensions y tal, me bajo el último, veo y voy añadiendo. El caso es que en mi caso, y también lo doy así en historia, no es porque lo esté dando en ciencias políticas o en sociología, el caso es que con esa presentación, yo digo, esto lo podríais haber hecho vosotras, ¿no? Antes de hacer el examen, os ponéis ahí, os leéis esto, yo leyéndote 2 monografías ya tienes el examen, pero lo he hecho yo, leyéndome unas cuantas, las que son de base, lo que decide la guía docente. Sí. Yo no me puedo olvidar de la guía docente. Ya. ¿Tú cómo haces en tu caso, Elvira, para la organización de las clases del día a día? Yo lo que hago es mitad clase teoría, mitad práctica. O sea, en la parte de teoría asumo que un poco les voy a aburrir y eso también es parte de lo que estoy aprendiendo, que pues a veces te toca aburrir a la gente y no pasa nada, tú eres la cara del aburrimiento en ese momento y ya está, es lo que te toca. Y luego para hacerlo un poco más asequible, lo que hago es preguntar mucho, sobre todo como pues hablo de diferentes cosas, pues preguntar si ya las conocen, porque a veces pues ya lo conocen y podéis hablar un poco. Y ahí pues aprender un poco a no temer a los silencios, sobre todo en clases de primero que son muchos y se quedan más pillados, pero al final alguien, aunque sea por apuro, va a decir algo, entonces no pasa nada. Les mantiene el silencio entonces cuando les preguntas y te quedas Un callado y poco, aguantando. sí. Todo lo que aguanto, así que tampoco es mucho, pero sí. También yo creo que como en mi caso pues no soy tan mayor, me ven joven, pues sienten un poco de empatía y participan, ¿no? Yo creo Ya que por ahí pasará, ya también pasará. va. Sí, no sé. Y también, aparte de preguntar, pues meter como curiosidades de vez en cuando que les llaman la atención. Por ejemplo, ahora con bibliotecas, pues les puse el caso de una que lo que presta son trajes de Papá Noel en Navidad, por ejemplo, y eso pues ya hace que levanten la cabeza. Em, y eso en la teoría. Y luego la práctica, pues dependiendo de la clase, si es más práctica, sí que tienen pues o que llevar portátil o ya directamente nos dan clases con ordenadores. Y en caso de la que estoy dando ahora, que es todo un poco más teórico, perfectamente podrían venir sin ordenador realmente, porque Sí. son más como de pensar y sobre todo, bueno, yo lo que estoy haciendo ahora para las prácticas es, vamos a hacer un trabajo final que vamos a hacer como un fanzine, entonces es mucho como trabajo pues creativo de ver qué vamos a hacer, cómo se hacen esas cosas y eso pues lo hacemos hablando entre nosotras. Y vale. Y para fomentar el debate, ya has comentado ya alguna cosilla ahí, Elvira, pero ¿tenéis algún truquillo, alguna forma? Tengo aquí la pregunta, es ¿cómo no aburrir a la peña con rollos teóricos sin invertir horas y horas en planificación previa, ¿no? Esto un poco también como contraposición a algunas de las cosas que mostraban ayer Inés y Angie, que la verdad es que estaban muy chulas, pero que efectivamente requieren mucho trabajo, ¿no? Pues trabajo previo a la clase, ¿no? Luego en la clase llega y parece que no tienes que hacer nada, pero entonces en ese sentido hay algún tipo de cosa que la experiencia os haya dado para intentar, pues eso, cuando tenéis sobre todo una clase donde veas el de la tercera fila que se le cierran los ojos, ¿cómo hacéis para intentar activarlo un poco y tenéis que darle ese rollo teórico, ¿no? Que no podéis evitarlo, ¿no? Yo, por ejemplo, para hacerles hablar hay que provocar reacción. Y hay temas los temas que yo doy que son muy políticos, algunos provocan reacción, provocan se muevan, ¿no? Por ejemplo, temas del Holocausto. Entonces yo lo que hago, que en lugar de enseñar la enésima foto del Holocausto tal y cual, es que les abro el Twitter por ejemplo, el Auschwitz Memorial, donde cada día te pone una foto de una persona que ha sido, pues, no sé, asesinada, gaseada, algún superviviente, ¿no? Pero son fotografías, no la típica fotografía donde sale la persona que está medida a campo de concentración, que te hace las 3 fotos delante, de lado, de cara, con el título, sino una persona normal. Un niño pequeño, una persona con fotografías que están recuperadas del Auschwitz Memorial y lo ponen allí. Cada día te sale uno y tú lo vas viendo. Y yo entonces se lo abro en la pantalla, les voy enseñando y empiezo a hablar del Holocausto enseñando estas fotografías, ¿no? Entonces ya, obviamente, levantan la cabeza y estás utilizando una red social, muchos de ellos ya empiezan a seguirlo y es como que les agiliza, ¿no? Entonces prestan atención. Y entonces ese momento es cuando yo ya voy enlazando con el argumento, con el otro argumento, ¿no? O sea, que te prestan atención y ya empiezan a opinar.
Utilizo, por ejemplo, este caso concreto, caso específico de este de aquí, ¿no? Y bueno, eso para fomentar el debate. Otro debate que se hace es después de una práctica. Pues, por ejemplo, el tema de realizar una microficha de la Primera Guerra Mundial, ¿no? Para salirme de mi área de confort, porque claro, si yo utilizo siempre el tema de la Segunda Guerra Mundial, etcétera, y la Guerra Fría, que es donde me muevo mejor, ahora me voy a la Primera Guerra Mundial. Y entonces lo que hago es, pues eso, utilizar bases de datos en abierto de un archivo, en este caso del Ministerio de la Guerra francés o así, si no recuerdo mal, donde hay pues fichas digitalizadas de soldados franceses que murieron en la Primera Guerra Mundial. Y te sale a veces fotografía o no, pero la fotografía del documento y transcrito automáticamente con el programa. Entonces, lo que les hago es, digo, no, vamos a mirar esto. Y ellos ya que trabajen directamente con las fuentes inéditas, porque eso se supone que está inédito, que esté digital online, ¿no? Eso les gusta mogollón. Porque van a trabajar como nosotros. Entonces, yo les digo, venga, vamos a trabajar eso. Y yo el ejemplo lo hago yo, ¿no? Si quiero os puedo enseñar un ejemplo. Y entonces, a partir de ahí, ellos lo abren y dicen, ostras, dice, ¿y qué nombre buscamos? Pues mira, aquí tienes el listado, pincha aquí, te sale Lacroix, venga, Lacroix, y te sale que murió en el Marne, y ellos se dan cuenta que hay una batalla del Marne. Digo, ¿y cómo busco información de esta persona? Digo, no vas a encontrar. Pero lo que puedes hacer es tirar y ver dónde ha muerto, y ver la batalla que ha hecho allí. El Marne fue una de las, por ejemplo, principales batallas de la Primera Guerra Mundial, ¿no? Entonces, a partir de ahí, fíjate cuando han muerto, en el 14, oye, es verdad, ¿dónde estaban esta recluta? Y ellos mismos van tirando del hilo. Yo le llamo como tirar del hilo, ¿no? Y reconstruyen en una página no más de 2000 caracteres, muy poco. Yo no les hago escribir mucho. Fíjate que esto de historia casi no escriben, pero van memorizando utilizando fuentes inéditas. Este es el caso de la Primera Guerra Mundial. Yo le llamo la microficha. Y están súper contentos. Yo con decir que de todas las partes prácticas, utilizando fuentes inéditas, yo les pongo una pregunta al tipo test, todas están bien respondidas. Y esto ya va el tercer año que voy trabajando con este tema. Y les encanta. O, por ejemplo, participar en un proyecto de investigación. Como yo soy de tema de ciencia ciudadana y tengo un mogollón de proyectos ahí. Por ahí les tira, eso es un chollo, ¿eh? Ahí coges. Trabaja en mi proyecto de investigación. Entonces yo le digo, los pájaros de un tiro. Claro, y yo te enseño tengo un montón, ¿no? Que de esto que estoy hablando aquí, que luego enlazaré con una pregunta que no lo quiero adelantar, que seguramente vas a proponer después, ¿no? Pero, por ejemplo, en este caso, ellos creaban una ficha, pero no me entregaban una cosa en Prado. No, todo esto está en Prado, ¿eh? Empezamos en clase, yo les enseño, voy moviendo y les hago trabajar en parejas porque se sienten como más cómodos. Pero cuando ellos, por ejemplo, tenían que presentar algo en un proyecto, eso se quedaba ahí. No es una práctica que yo evalúo, adiós, muy buenas, ¿no? Chao. Eso se queda para allí publicado. Ya, entonces lo ven como que han hecho algo. Un nerviosismo, como una responsabilidad de hacerlo bien porque estaba allá. Y entonces eso era media vida, la verdad. Y eso les gustó muchísimo, muchísimo. En tu caso, Elvira, ¿cómo hace? Bueno, se me ha ido un poco Mira, pregunta aquí ¿cómo fomentar el debate tú, Elvira? Aparte de mantenerle la mirada fijamente, esperando a que reaccione. Yo lo hago yo también, bueno, yo diría que como conectando con temas de actualidad un poco, pues es un poco lo que decía antes, como que si vas viendo la vida entera a través de la asignatura, ves un montón de cosas todo el rato que se pueden enlazar con la asignatura, y a nada que haya dos temas actuales, casi seguro que uno te sirve para, bueno, al menos claro, esto igual en otros ámbitos no. Y así yo creo. Y también está guay lo que decía Lidia de hacer como cosas que sean reales más allá de la asignatura, porque te motiva extra. Eso lo noto como profesora y me acuerdo que me gustaba también como alumna. Era como por fin hacer algo real. Está guay. Sí, hay pregunta Wences, si cuando planteáis un debate, si escogéis algún bando para que uno se posicione en un lado o en otro. Yo eso nunca lo he hecho. Yo es que, por ejemplo, los debates claro, yo doy una asignatura de documentación, entonces lo que hago, por ejemplo, es, como son recursos documentales, pero les meto un poco el rollo de las redes sociales y de cómo están perdiendo el norte los chavales. Y entonces les pongo a mirar el bienestar digital en el móvil, este tipo de funcionalidades de los primeros días para que se pongan ahí un poco en alerta o les ponga algunas noticias fake que piensen que es verdad y tal. Claro, y entonces ya empezó a poner un poco en valor la importancia de la documentación y tal, ¿no? Entonces, claro, hay mucho debate, quiero decir, no me voy a posicionar ahí a favor de Trump ni cosas de estas, ¿no? Pero
Pero ahí sí que, claro, es por el tema de la asignatura. Supongo que, claro, en el tema de... Hombre, tampoco te vas a posicionar a favor de Hitler, supongo, ¿no? En tu caso, Lidia, pero sí supongo que dependerá mucho de la asignatura. Y es verdad que, por ejemplo, yo sí que lo he visto, eso ya me acuerdo en el instituto, lo de hacíamos debates, ¿no? Y te obligaban a ti, te decían en qué posición tenías que estar, ¿no? Entonces tú tenías, pero era más para el tema de cómo debatir, ¿no? Tenías que posicionarte y defender un argumento que no necesariamente era el tuyo. Yo no me posiciono, yo lo que hago es que les meto más preguntas. O sea, ellos acabamos el debate que se van Lo guía el debate, ¿no? Se van con 3 preguntas en la cabeza, yo les hago cuestionar ambos lados. Y es meterte un poco un rollo de filosofía, porque decías Hitler, pero yo qué sé, como Hannah Arendt que cuestionaba, intentaba entender la cabeza de un criminal de Eichmann, ¿no? Entonces, pues más o menos yo, cuando hablaba de esos temas, pues se lo metía ahí delante y uno lo puede decir, estás a favor, estás en contra, no, pero les haces pensar. Y yo les meto preguntas, yo no me posiciono, pero que les meto más leña al fuego. Y se van calientes así ya. Pero no siempre, ¿eh? Pero normalmente voy con preguntas. Mira, os voy a hacer la última pregunta que tengo para este bloque, antes de pasar ya al tercero y último, es ¿cómo hacéis? Bueno, aquí está otra vergüenza, vamos a ver antes. Dice Lidia, ¿cómo haces para tratar temas sensibles? ¿Cómo lo resuelves? Pues ahora tiene el tema de los judíos y los palestinos ahí a tope. Ha dado juego y el de Palestina y todo el tema. Bueno, pues básicamente, que ¿cómo lo resuelvo? Yo no me posiciono políticamente nunca. Eso está claro. Yo quiero ser, como siempre, como un observer, ¿vale? Lo que mi cuestión política es mía para adentro, ¿vale? No, hay como colegas que sí que lo hacen, que sí se ponen y tal. Yo en mi caso os prefiero, al menos en mi clase, ser neutral. Y por el tema de la guerra civil, el franquismo, dictadura franquista, hay tema. Material y notas. Y muchas veces yo he visto y he llegado a probar asignaturas porque estaba muy bien hecho y me lo había argumentado de tal manera, cosa que yo no estaba de acuerdo con el tema de Franco, ¿no? Claro. Muy posicionada que ella viene y eso yo lo he visto. Pero bueno, como estaba bien puesto, pues oye, me la hago a su manera, yo lo he aprobado. Claro. Entonces, temas sensibles hay muchas veces, no mucho, porque también estos temas más sensibles desde que tocamos desde la década del 50 para arriba, no solo España, sino también en Europa. Y a nivel internacional, el tema de la colonización, descolonización, cuando hay mucha gente que viene de afuera, que tenemos mucha gente pues, de Latinoamérica, por ejemplo, ese tema también es sensible cuando se toca. Y ahí ves cuando hay mucha gente que participa, muchos más de ellos en clase que la gente propia de aquí. Entonces te dan su punto de vista y de cómo lo han estudiado ellos y ellas en su país, ¿no? Y entonces eso también, y yo, pues la verdad que que deje fluir en la clase, pero que se habla poco, repito, porque no te crees que se debate mucho, que la gente opina mucho. Estamos en el curso y normalmente mis clases pueden aparentar como un trivial pursuit, ¿no? A ver, que me va a preguntar y no lo voy a saber. Sí, se sienten más examinados, más que y no es así. No se atreven mucho, igual a veces se saben la respuesta, pero no se atreven a decírtela porque tienen miedo, está esa un poco, porque no nos enseñan, y esto es verdad, y esto hay que tenerlo claro, a hablar en público. Claro, no, y de hecho, si tienes alguno, lo mismo te monopoliza la clase y lo que quieras es que se calle porque te empieza ya a contar. Voy a Italia y allí hacen examen oral desde el primer año de la carrera. Y saben hablar en público, saben discutir, saben debatir. Aquí no sabemos, no nos han enseñado nunca. Entonces, claro, cuando ya nosotros a la fuerza de aprender a hablar en público intentamos que ellos hablen o ellas hablen, pues ahí cuesta. Tendría que haber más clases de debate, de teatro. El teatro iría muy bien. Teatro académico, eso estaría guay. No, hacer un film con perfiles, molaría eso. Sí. Mira, otra cuestión era el tema de los materiales. Está claro que hacemos materiales, invertimos tiempo en asignaturas que vamos a dar. Sobre todo, bueno, nosotros ya, Lidia, tú y yo, más o menos, ya por lo menos sabemos que el año que viene, en fin, hacemos una inversión y sabemos que luego vamos a tener retorno, ¿no? Pero en el caso, sobre todo, cuando estás haciendo el doctorado, te mandan asignaturas que lo mismo no vuelve a dar en tu vida. Entonces, ¿tenéis alguna recomendación, alguna forma de sacarle lustre de, yo qué sé, de poder venderlo por lo menos por ahí? No lo sé. Yo los digo, yo ya lo hago con asignaturas que sé que les voy a seguir utilizando. Por ejemplo, participar en congresos. Presentan congresos, cosas de cuestiones docentes, ¿no? Por ejemplo, el Association for Computers and Humanities, que os he dicho de las prácticas de exiliadas, gustó mogollón, salió una puntuación, han salido publicadas actas ahora. Otro, la Autónoma de Barcelona, con infraestructuras digitales de investigación para la guerra civil. Hablé como estudiantes prosumidores con este tema también. Otra publicación, por ejemplo, en revistas. Yo me refiero más que sacar publicaciones sobre cuestiones relacionadas con la docencia, me refiero a los materiales que has elaborado. Sí. ¿De alguna manera consigues reutilizarlos o los pones, no sé? ¿En otra asignatura te refieres?
O lo pones en abierto. En general. Ahora mira, por ejemplo, yo voy a adelantarme y ahora ya... Yo lo que hago es que, por ejemplo, pues los tengo todos en abierto, tengo mi diapositiva ahí puesta en la página esa que os he enseñado. Tengo versiones anteriores mucho más cutres de cuando era doctorando. Esto, mira, lo voy a poner porque creo que es interesante ver un poco la... Ahora que has dicho de las versiones, el versioning. Es muy importante que en la primera página de las presentaciones pongáis la versión. Claro, yo mi problema es que las tengo en vivo. Entonces, bueno, ahora os enseño un poco cómo lo hago. Mira, esta es, por ejemplo, la primera vez que di clase, que la compartí con un profesor bastante apañado de la facultad. Tuve suerte, hice este blog, que es súper cutre, en el que iba como comentando las cosas que se habían que hacer, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí tenéis ultimando el trabajo y entonces iba contando aquí procedimiento a seguir. Grupo 1 tiene que hacer no sé cuánto. Iba como contando mi historieta. Bueno, en este caso no fui yo, este fue la otra parte de la asignatura. Luego fui profesionalizando un poco el tema y aquí tenéis otro blog que hice, lo iba haciendo en WordPress. Y entonces, pues fijaros, aquí lo que hice tenía el inicio con las noticias que le iba poniendo a los alumnos, ¿no? Como aquí no había todavía, esto fue hace ya 10 años por ahí. Entonces, el Prado todavía no estaba tan institucionalizado, ¿no? Ya. Entonces, pero sí tenía aquí, por ejemplo, materiales y prácticas, lo estaba revisando, tenía aquí pues, los materiales y fijaros lo que hice. Fui tan perro que, claro, la parte que yo no daba, cogí directamente los materiales que me dieron a mí tal cual. Eduardo, que no soy yo, claro, pero lo puse tal cual. Esto es lo que me dieron, lo que recibí. Claro, era una asignatura que me pillaba totalmente fuera de contexto. De supervivencia, total. De supervivencia total. Pero luego, claro, luego sí tengo la parte que yo hice en este caso fue que se instalaron un software. Y aquí sí tengo ya mi presentación, que la filmaba y todo, ¿vale? Con las cosas que ya, o sea, ya algo trabajé, ¿no? Pero hice esta combinación ya un poquito más ordenada de lo que era la primera asignatura, el enlace a la programación docente. Y luego, fíjate, por ejemplo, en esta asignatura tuve un follón que me estaba acordando ahora, viéndolo, tuve un follón con el tema del plagio porque se me copiaron la mitad. Y aquí ponía un poco de nota, incluso la normativa sobre el plagio que tiene la Universidad de Granada para decirles por qué habían suspendido la mitad. Yo se lo pongo en las presentaciones también. Claro, yo se lo había puesto. Fíjate, aquí le puse hasta el enlace que le había puesto aquí en la revisión de clase del plagio. O sea, tenía aquí todo colgado, muy bien puesto. Sí. Total, luego pasé a una segunda fase ya cuando leí la tesis con mi contrato puente y aquí sí tenía aquí me dieron como 2 créditos de 3 asignaturas diferentes. Esto fue como una locura, que tenía que dar de repente 3 asignaturas y un crédito de cada una de ellas. Entonces me puse aquí como una pseudo página web y aquí iba poniendo las cositas. Y lo que yo hacía aquí era coger manuales. Cogía manuales y luego ponía prácticas relacionadas a cada tema. Me cogí un manual que tenía incluso algunas prácticas ya, sobre todo esto que era de archivística, que era una cosa infumable, pero bueno, que no se me vaya la olla. Aquí es donde ya vuelvo, aquí es donde tengo ahora, digamos, volcado lo que hago ahora, ¿no? Entonces tengo mi portal y lo que tengo son los materiales aquí colgados. O sea, que cuando yo clico aquí tengo mi PowerPoint en Google directamente. Entonces yo lo voy cambiando y cada año va cambiando, está en un documento vivo, no tengo versiones. Sí. Pero sí que tengo pensado, y lo he hecho ya con algún curso, esto lo he aprendido de Dani, ¿no? El tema de coger y, por ejemplo, esto lo hice con un curso que tuve que hacer. Hacer un Google Sites. Coger luego todos esos documentos, juntarlos y hacer nodos y tenerlos por ahí colgados. Entonces, por ejemplo, por lo menos ahí tengo material docente. Sí. Material docente con mi DOI, que luego me tengo que acreditar y tal. Y por ese trabajo que he hecho, yo no sé si en la vida más voy a volver a dar este curso, pero por lo menos ahí lo tengo ya de material docente que puedo, digamos, acreditar que lo creé yo, ¿no? Por ejemplo, también se utiliza mucho de estos del material, la presentación y tal, para publicaciones en equipos docentes donde yo estoy en la propia Facultad de Políticas. Yo siempre hablo de la expertise mío de transferencia de conocimiento, estos 2 últimos que he estado. Y entonces también ahí la publicación sale. Quiero decir, el tema del Google Sites, ya te digo que el Prado está bastante bien y cuando te migras, se migra toda la información. Queda más ordenado hacer un Google Sites, como el que tenías tú o el tiene Dani, ¿no? Donde se ve todo mucho más claro, está todo allí y básicamente si ya lo tienes conectado en el Google Académico que tenemos aquí en la Universidad de Granada, con tus presentaciones también que utilizas el Google Presentation, ¿no? Pues entonces está todo con mucho más... Pero yo hago un uso doble, Lidia, perdona que te interrumpa. O sea, yo utilizo el Prado para lo que son las comunicaciones con los alumnos. Sí. Entonces, todos los trabajos, todo se hace a través de Prado, sí. Pero los materiales los tengo fuera precisamente por evitar el tema de las migraciones. Es una cuestión meramente práctica. Entonces, yo cojo, le enlazo a la página web y digo, los materiales en abierto en la página web y Prado para comunicación, el foro, la entrega de tareas, todo ese tipo de cosas sí lo hago. O sea, hago ahí un mix de... La idea de la Google Sites a mí me gusta, te digo la verdad. Podría quedar todo incluso mucho más ordenado porque tú ves el overview más interesante. Además, lo tienes siempre actualizado porque, pues bueno, vas trabajando con tu Google, tu entorno Google y eso también se va modificando. Y la verdad que puede ser... No lo he hecho,
Yo no lo tengo porque ¿por qué no subo también las presentaciones? Que eso también es otra. Si yo voy modificando y haciendo el versioning de las presentaciones, es verdad que Zenodo te permite hacer el versioning. Cuando tú cambias el Sí, archivo, poder meterle versiones también. eso también es verdad que quedaría en cierta manera un poco como más protegido. Yo en la primera página, repito, hago el índice de lo que se hace, segunda página es todo el material que está sacado aquí ha sido extrapolado y extraído del material docente, y esto está prohibido su reproducción tal y cual, porque como que está protegido por los derechos, por la protección de datos de la Claro, el tema de copyright, ¿no? Sí. Bueno, ya está. El tema del DOI, sí, pues por acreditaciones y eso el día de mañana pues te va a servir. Dice, por lo menos tengo un material docente, aunque no aprovecharlo. En tu caso, Elvira, has planteado este tipo de cosas. Yo entiendo que todavía lo mismo no has pensado en cómo sacarle provecho a todas las horas que has dedicado, pero... No, no mucho, la verdad. Únicamente sí que, pues como las asignaturas que me dan, algo entre sí que tienen que ver. No voy a empezar a dar ahora una asignatura de física. Entonces ahí sí que hay cosas que me sirven para ambas. Por ejemplo, el tema de la historia de las bibliotecas, pues lo di el año pasado y me ha servido para esto también. Y luego, pues lo que haré será, pues si alguien tiene que dar la asignatura, pues pasárselo todo y que haga lo que sea. En plan, eso sí que me gusta, la idea de que pues yo se lo paso a alguien y alguien me lo pasa a mí. Nos cuidamos Pero tú un lo poco subes entre... también en abierto, ¿no, Elvira? Sí, lo tengo en página web Sí. también. O sea, Claro, entonces pasar el quien llegue enlace. a... Y Google Sites es que es extremadamente fácil de usar y de hacer una página, o sea, es que no lleva nada. Sí. Me pregunta aquí Carlos si pongo el logo de la universidad donde realizan las clases o lo deja. Pues la verdad es que ni me lo he planteado. En este caso, la verdad es que no sé si puse el logo de la Universidad de Costa Rica, que me fui a una estancia, pero normalmente no tengo, no sé si tengo el logo en las presentaciones de la UGR, pero vaya, como quiera, realmente yo lo que al principio siempre ponía los cursos, los logos y todas las historias, y ahora lo que intento hacer es presentaciones lo más minimalistas posible, sobre todo por si puedo reutilizarlas en otros contextos, ¿no? Sí. Es por una cuestión, pues eso, de supervivencia, ¿no? Es decir, cómo no tener que ponerme a rehacer pues, los colorines y tal, ¿no? Pero la verdad es que no me he planteado nunca el tema de si incluirlo con logo o no. O antes dice que lo vincula al curso y al año. Pues yo no, yo sobre todo porque voy cambiando la presentación igualmente, la voy cambiando y la voy cambiando a diario. Es decir, que tengo unas presentaciones de temas que estoy dando ya, pero siempre pues, me pongo una hora antes del día para prepararme la clase y al final toco las diapositivas. Siempre las toco. Digibook, ¿no, Nico? ¿Lo subes en Zenodo y en Digibook o solamente en Zenodo? Digibook debería de hacerlo, pero no lo hago porque no lo hago, pero debería de hacerlo. Hombre, Debería de hacerlo. No, lo que pasa es que al final me he acostumbrado con Digibook, con Zenodo, porque, bueno, he ido dando muchas vueltas por el mundo. Pero sí, cualquiera de los dos. Aquí no habría uno u otro. Vale, pues mira, vamos a empezar entonces ya el tercer bloque, que llevamos ya casi una horita. El tercer bloque es ya es cómo encajar la docencia en nuestra vida y también cómo solventar. Aquí os voy a poner, sobre todo en el caso tuyo, Lidia, y mío, de que te acuerdes de las primeras veces que diste clase, porque ya estamos más curtidos. Entonces, la primera es cómo encajáis la docencia en vuestra tesis, en vuestra agenda de tesis. Es decir, estáis con la tesis y de repente tenéis que hacer una asignatura, tenéis que montar una asignatura que no tiene nada que ver. Entonces, bueno, supone un cambio de la cabeza importante durante la semana, ¿no? Sobre todo aquí, Elvira, me interesa mucho tu opinión porque además las asignaturas que das no solamente están alejadas de lo que estudiaste, sino que también están un poco alejadas de tu tema de tesis. Sí, 100%. Yo, ante esto y ante todo, para mí lo más importante es organizarse súper bien y lo que dije antes un poco de todos los días hacer un poco, como no olvidarse y aunque haya otras cosas que igual tienes un deadline un día, pues da igual, 10 minutos puedes sacar, yo creo. Pero Pero ahí no te cuesta, porque a mí me pasa mucho, a mí me cuesta mucho concentrarme de una cosa a otra y cada vez más. Entonces, si hago dos cosas al mismo día diferentes, como que necesito media hora para aterrizar en el siguiente tema. Entonces, yo, por ejemplo, me organizo por días. Digo, hoy me toca día de clase y no toco investigación. No lo sé, lo mismo tú no... no, yo creo que no, yo un poco al revés. Yo creo que todos los días hago un par de cosas porque Divides tu día en varias... sí, a la hora y pico o dos de hacer una cosa ya como que me cansa, entonces pues paso a otra y se siente como refrescante hacer eso. De hecho, como que hacer las clases o hacer los PowerPoints es, eh, no tiene como el mismo peso que ponerse a investigar, es como más ligero, por así decirlo, entonces lo dejo como para lo último del día y no sé, Cuando me ya estás ayuda a más organizarme cansada así. de...
Sí, sí. Realmente sí. Y luego también la idea de ir clase a clase, en plan, que tengo la clase de mañana ya lista, pues perfecto. Y ya me preocuparé de la siguiente cuando estemos llegando a la siguiente. No, no, me gustaría, para estar más tranquila mentalmente, tener como la asignatura entera hecha, pero es que eso es imposible. Y no Ya. puedes hacerla en 2 semanas entera porque te mueres. Y luego Entonces, el tema de, por ejemplo, sobre todo pensando más en el año pasado, de nervios y tal, a la hora de enfrentarte a los chavales y tal, que tienes algún truquillo, algún consejo, algún comentario. bueno, yo creo que también lo que dije antes de que, a menos en mi caso, pues eso, te ven como joven, ven evidentemente que estás súper nervioso y a mí me trataron bien, en plan, yo creo que solo por eso, además yo me acuerdo también cuando tenía estudiantes de doctorado de profesores que decías, pues voy a hacerle caso a esta persona que está aquí, se nota que lo está pasando regular, pues vamos a tratarle bien. Y Se también apiadan de luego, ti. sí, yo creo que sí. Y que realmente son personas, como que yo tenía miedo pues de que dijeran algo o lo que sea, pero no son monstruos, son personas y están ahí pues para aprender, que no sé, no son malos. Y también lo que decía Lidia de que no estamos preparados para hablar de en público es muy cierto. Yo la primera. Y también ahí es aceptar pues que la cosa va poco a poco. En plan, como todo, pues cuanto más lo hagas, eh, mejor lo vas a ir haciendo. Y evidentemente, las primeras clases pues van a ser un poco tensas. Yo llegaba y es que ni me atrevía a preguntar qué tal. Yo empezaba a hablar y ya está. Y ya pues poco a poco, ¿no? No, sí, no se puede pretender ser el mejor orador en 3 clases. Eso está claro. Y, mm, y también el tema de el tiempo, pues va siendo poco a poco cuánto material necesitas prepararte para una clase. Como que al principio es mejor prepararse más y que sobre, pero luego también eso yo ya lo sabía de antes, ¿no? En plan, el tipo de persona que soy, yo no tiendo a enrollarme, yo tiendo a ir a lo conciso y se acabó. Entonces necesito como hacer muchas diapositivas para tener de qué hablar, pero si tú sabes que tú tiendes a enrollarte, pues ponte pocas, ¿no? Claro. Para gestionar el tiempo. Sí, ahí hay una cosa con lo de la gestión del tiempo que os quería preguntar también, del tiempo de la clase, me refiero. Sobre todo al principio, si tenéis algún truquillo, yo ahora contaré los que yo utilizaba, ya no los utilizo porque ya pues, voy cogiendo tablas y no me hace tanto falta, para rascar 10 minutillos más de clase y alargar, digamos tener por lo menos 10, 20 minutos cubiertos de cada clase. No sé, alguna cosa de, yo qué sé, pues lo típico del primer día de clase, poner a todos los alumnos a presentarse de uno en uno y dice, bueno, con eso tengo media hora. 1 minuto por alumno, 30 alumnos, media hora. Tiene 60, tengo No, un... sí. 60, como tenga 200 ya... Y eso también ayuda un montón porque llegas a la primera clase, estás asustadísimo y es como pasarles el balón a ellos. En plan, tienes un Tú momento haces también eso, ¿no, para tú Elvira? respirar. Sí, en plan que Tú se sí lo haces. presenten, sí, 100%. Además, eso que les pones cara, ves que son personas de verdad y es un rato en el que hablan ellos, no tú. Entonces puedes ya respirar incluso. O sea, Claro, yo tenía una cosa que también fue por el Dani que me lo sugirió, que era la idea del moderador este, que creo que era de hecho de Carlos, de un compañero del departamento. Entonces les ponía que cada uno tenía que hacerme, cada día un alumno diferente me hacía un resumen de la clase y entonces al principio de cada clase me tenía que contar la clase anterior. Se la contaba al resto de los compañeros y utilizábamos un grupo de Telegram, yo utilizaba Telegram para comunicarme con ellos. Ya no utilizo Telegram, ya todo por Prado y tal, me estoy simplificando. Claro, le enseñaba Telegram, tenían que instalárselo, con eso se te va también otro ratillo y tal. Y entonces con el Telegram, pues cada día publicaban su resumen allí y luego presentaban. Entonces con eso, con la tontería esta, pues 10 minutillos todos los días. ¿Le dabas una puntuación o algo? O sea, lo tenías en Lo cuenta. utilizaba de participación. Vale, porque yo, por ejemplo, con el tema, esto va muy unido a la asistencia. Claro. No todo el mundo viene siempre. Entonces, igual, ya cada profesor depende. O pasa asistencia todos los días, yo lo hago por Prado y yo no lo hago todos los días, lo hago de vez en cuando. Tú lo haces de manera random, ¿no? Para pillarle... Y ya está, porque yo prefiero que los que vengan porque quieren, que no a que vengan por firmar y estar con el móvil, mirando el móvil y haciendo otras cosas. Claro, ahí tienes mucha filosofía, claro. No puedes, no, yo esto lo vi con colegas y con compañeros que lo hacían así. Yo lo voy a pasar de manera random y ya está. Si el día que te pilla, y si no, oye, pues ya está. Porque es que hay veces, y especialmente, pues, bueno, a mí me ha pasado de que no hay tutía de que estén concentrados, no te miran, no hablan entre ellos, no se callan. Entonces, si llega un momento que, oye, digo, por favor, un poquito de
de respeto, que me dejo la vida para traeros la atención haciendo cosas, no estoy aquí en plan, vamos a leer, venga, y ahora resumen, que hago cosas diferentes, ¿no? Y la verdad que está así un poquillo el tema, pues, complicado. Por ejemplo, una de las cosas, yo eso que has dicho tú de pasarlo del resumen, a mí me gusta, pero me pregunto si como no van a venir todos, si al día siguiente ese me va a caer, porque el resumen igual no va a estar, ¿no? Lo que sí que hago para el tema de hablar en público, para que ellos vean un poco el ratazo que pasamos nosotros, porque quieras o no, es 1 hora y 40 o hablando o dinamizando, no hay más, no hay más. Tienes que estar ahí, Os repito, o dinamizando o hablando. Entonces, esto es lo que yo les hago de muy de vez en cuando trabajan en grupos, hacer la figura del reporter, ¿no? Esto me lo enseñaron a hacer en workshops participativos, cuando fui a uno de estos en el FECIT, creo, en Madrid. Y es que, por ejemplo, cuando trabajan en grupos y en equipos, vamos a trabajar un tema, venga, rápidamente, Google, los rápidos, venga, que a veces les tienes que enseñar cómo activarse la cuenta Google, porque es el primer año, nada más empezar el primer cuatrimestre. Yo sí lo hago, sí, lo del GoGR siempre tiene... Una mañana, tranquilamente. Bueno, total, que ya te has consumido tiempo también, ¿no? Y cuando ya empiezan a hablar, uno de ellos deciden de ese grupo quién va a ser el portavoz, el reporter. Se pone o en pie en el mismo sitio o delante y habla en público lo que han trabajado con el equipo, ¿no? Y en ese momento se dan cuenta que lo pasan fatal, pasan muy mal. Claro. Son 5 minutos, no les hago hablar más que 5 minutos, tiene que ser conciso, rápido. Yo estoy allí, digo, te voy a evaluar, o sea, es una cosa que ves a todas las miradas que te dan, mira, entonces hay un mayor respeto. Yo he visto cuando he hecho estas prácticas que hay una mayor empatía después contigo y hablan menos delante tuyo, te prestan un poco más de atención o no, si no les interesa no vienen a clase, porque esto es importante también. Al principio le llevaba muy mal cuando no te atendían. Oye, no te atiende, pues no vengas, ¿no? ¿Cuántos alumnos sueles tener en tus clases? Unos 60 o así, pero no vienen. Claro, es que no tiene nada que ver con las clases que Elvira y yo nos enfrentamos. Y han bajado, antes al inicio eran más, ¿eh? Yo tengo 30, 40 alumnos por clase en traductores y Elvira creo que este año tiene como 2 o 3, tiene clases personales, hay que dar... 2 o 3. Tengo, en teoría, 5, pero nunca son 5. Pero está, bueno, es una maravilla. Clases de bar, habláis la clase fenomenal, vamos, ojalá. Sí. Mira, yo ahí por seguir con el tema de la asistencia, de la evaluación, yo lo que hago, por ejemplo, pues a cada uno hacemos de manera diferente. Yo lo que hago es que tengo la asignatura puesta de tal manera que me van haciendo un portfolio de actividades y con eso sacan un 4,5. Y el portfolio se me lo van entregando, conforme se acaba un tema, tienen una semana para entregármelo. Y pasa esa semana no me lo han entregado, tienen como otra fecha tope, pero ya va con penalización, ya le quito ahí un poquito. Y si ya pasan la segunda fecha, ya han perdido la vez, ¿no? Y entonces con eso tienen un 4,5, luego tienen sus exámenes teóricos, que son algún tipo test, y con eso, y luego tienen un punto de participación. Entonces, la experiencia me dice que quien no va a clase, el portfolio no lo acaba rellenando y acaban cayendo. Y luego, los de, claro, yo estoy en traductores, que hay mogollón de gente que está súper foco. Entonces, el tema de la participación, pues es que se dan leche. Yo lo que les digo es que tienen, cuando corregimos los ejercicios del portfolio en clase, lo hacemos. Entonces, al día siguiente tenemos que corregir los ejercicios que se hicieron el día anterior y tienen que salir voluntarios. Lo corregimos nosotros en ese día, entre todos. Al día siguiente. O sea, un día hacemos... Claro, yo tengo una hora y media de clase, pues 45 minutos, una hora de clase, luego media horita para que hagan su ejercicio y al día siguiente empezamos corrigiendo los ejercicios del día anterior. ¿Cuántos ejercicios más o menos? Pues voy cambiando, los voy improvisando. Tengo mi portfolio, o sea, lo tiene ahí en la página, voy cambiándolo. Sí, no, pero ¿cuántas personas te entregan? ¿Cuántos alumnos tienes? Ah, bueno, los 40 me los tienen que subir a Prado, claro. ¿Y te da tiempo corregir 40 al día siguiente? No los corrijo. Ellos se corrigen. No, nadie lo corrige. Yo los corrijo en clase se corrigen, yo lo único que hago es comprobar cuando me lo entregan que efectivamente lo han hecho, pero no me pongo a mirar cada uno. Con eso no aprueban la asignatura, tienen un 4,5, con poco que me hagan ya me la aprueban. Pero si quieren sacar notas, sí tienen que apoyarse el examen y, vale. Y en los exámenes es donde caen. O sea, ese ejercicio le pones un punto. ¿Es entregado o no entregado? Los portfolios, me entregas todos los portfolios completos a tiempo, 4,5. Ya te falta medio punto para aprobar la asignatura. Analizando 1 a 1 de 0 a 10 cada ejercicio. Eso es lo que... Vale. Si me lo han entregado tarde, pues entonces penaliza. Ya tienen, dependiendo de cuántas prácticas me hayan entregado tarde, pues pueden tener un 3, un 4, lo que sea. Alguna práctica te la entregan, pero está churrutero, que tú lo ves rápidamente. Que eso pues claro, si veo, a veces me la intentan colar y me la entregan a medio hacer. Pues entonces cojo y le quito, digo, me ha entregado, había 4 ejercicios, me ha hecho 2, pues te pongo 5 aquí y ya está. Pero no me pongo a leérmelo y a tal.
Eso es Porque importante. luego la nota, digamos, donde se van a partir las cuentas va a ser en el examen teórico. Porque ahí ya sí que es un examen que les cuesta, lo hacen en papel, o sea, ya ahí tienen que trabajar más. Y luego tienen un punto de participación. Yo no tomo asistencia, porque además me da mucho coraje. Yo tengo alumnos de primero y vienen todavía con las cosas del instituto, entonces empiezan a justificarme. Es que me he puesto malo, el próximo día no puedo estar. Digo, mira, a mí me da igual. Entonces, lo único es que la participación tiene que ser activa. Entonces, yo pido voluntarios. Si nadie se ofrece voluntario para corregir ejercicios, yo nombro a alguien, pero solamente les cuenta la participación si ellos se presentan voluntarios. Vale. Entonces, si yo tengo que sacarlo, eso no les cuenta. Se joden y punto. ¿Y corrigen todos los de los demás? Corrigen, se ponen en el ordenador, hacen en público, se ponen ahí, empiezan ejercicio 1 y empiezan a... Claro, son asignaturas, son cuestiones instrumentales. Entonces, algunas veces son preguntas. Entonces, se ponen, las corrigen en voz alta y una pregunta que le he hecho y empiezan a decir, pues yo he puesto no sé cuánto. Y entonces le pregunto, ¿hay alguien que haya puesto otra cosa? Ya empezamos un poco a debatir. Claro, la nota no la pones porque eso lo pones tú al final cuando te hayan entregado todos los ejercicios. Claro, efectivamente. Yo, por participación, tienen hasta un punto y luego lo demás... Eso lo voy a... Con todas las cosas que yo hago, en lugar de hacerlo uno a uno yo misma, o a veces que se lo evalúan ellos con evaluación cruzada, es decir, tú evalúas a este grupo evalúa a este otro grupo. Cuando son sí, grupos, eso está también guay, lo de la evaluación, eso lo comentaron ayer. dos personas, porque si no, cuando ves a 4, trabajan 1 o 2 y el resto no. Que Claro. Tengo mucha experiencia con esto y veo que no trabajan. Entonces, lo que hago ya es que los pongo en parejas de 2. Y claro, tú, esta pareja evalúa esta otra, pero son muchos, porque son muchos igualmente. Entonces, eso también es un poco lío. Luego tengo que ir yo a ver si lo han corregido bien. Entonces, este sistema que tú dices tú es más efectivo. Claro, yo intento minimizar al máximo mi trabajo. Vale, entonces, bueno, con eso ya os he preguntado ahí, bueno, es que tenía la pregunta de cómo evaluáis sin perder el tiempo y sin que te tomen el pelo, ¿no? Que era un poco la línea de todo esto. No sé si tú quieres añadir alguna cosa, Elvira, de... Bueno, es que con 3, es que como te tomen el pelo, es que se la están jugando. Claro. No sé, yo lo que estoy haciendo con ellas es eso, un trabajo final como más creativo y todas juntas. Entonces, es que es imposible que no lo hagan porque tenemos que producir el fanzine ese, pues si no está, no está. Y si está, está. El control, claro. El problema es cuando los alumnos necesitas una manera de corregir que sea rápido, porque es que tienes esta clase, pero luego tienes otra de los mismos, 60 más, claro. Y otra más, otras más. No te da la vida, te pasarías todo el día haciendo docencia y nada de investigación. Claro, y nosotros, bueno, en mi caso yo doy poca docencia y estoy ya con eso agobiado, o sea que cuando me toque de verdad... Mira, esa era mi última pregunta, ya llevamos como una horita, o sea que hemos cumplido perfectamente. Ahora daré un turno ahí para si alguien quiere comentar alguna cosa, aunque también he visto que alguien han añadido alguna cosita aquí por el chat, ahora leeré. Y esta es una pregunta que os lanzo porque esto fue una discusión que tuve yo en mi casa sobre el trato con los alumnos. Vosotros, por ejemplo, yo soy muy informal con los alumnos, entonces yo qué sé, pues les digo, tío, no sé qué, o tía, qué. Y me hablan de tú, me tutean, a veces me llaman profe, quiero decir que es una cosa como muy... ¿Tenéis vosotros algún tipo de régimen de actitud con respecto o opinión con respecto al trato con los profesores? ¿Con los alumnos me refiero? Yo sí, en plan, también soy informal y creo que es lo mejor un poco porque si quiero como clima de confianza en clase en el que vayan a debatir, a hablar sin miedo y que, no sé, que estemos todos un poco a gusto, es pues siendo lo más natural posible. Pero luego está también la lectura contraria, que es la que me hacían a mí, que era la cosa esta de decir, bueno, es que lo mismo se toman demasiadas confianzas contigo, ¿no? Y entonces, ¿cómo mantener esa línea? Yo lo que mantengo... la nota. O sea, ahí el límite ya está ahí. El poder está. No sé. Yo, por ejemplo, como a mí me ven mayor, no como Elvira, pues ya me llaman profesora. Profesora tal. Entonces yo a ellos les tuteo. No les digo tío, tía, no. Yo les tuteo. Les llamo por nombre. Oye, mira, tú, Ana, ¿me puedes mandar esto? O yo que sé, Javier, tal cual. Les llamo por su nombre. Ellos me siguen llamando profesora. Muy rara vez me consiguen llamar Lidia, quizás ya te digo, que la presidenta ya es más mayor y ya como que impones más, ¿no? Y esto siempre ha pasado, porque cuando iba a la universidad lo mismo, quien era más mayor, ya estaba, y quien era más jovencillo, pues era como más cercanía. Es diferente Y esto está bien porque está este equilibrio, la verdad, nunca nadie se ha intentado extralimitar en el sentido de tener estas confianzas para tal, no, para todas siempre ha sido como más... Y luego cuando salgo, pues ya está un poco, me ven por el pasillo, profesora, y entonces yo digo, dame Lidia, y ya está, ¿no? Y es más así, que... Claro.
No voy a estar todo el rato a todos, profesor, llámame Lidia, no, en clase los dejo que me llamen como les dé la gana. Como les dé la gana y luego ya. ¿Y habéis tenido alguna vez alguna situación conflictiva que hayáis tenido que resolver con alumnos? ¿No? Yo de momento no, y toco madera. No. Yo tampoco. Yo que sí, yo por ejemplo el año pasado sí los puse a trabajar en equipo y todos empezaron a pelear entre ellos, a discutir. Entre ellos. Claro, me refiero en momentos en los que tengas que coger y decir, mira, echarlos de clase, de coger y decir, mira, aquí las peleas os matáis fuera o las cuchilladas ya en otro sitio. ¿No habéis tenido...? Tengo colegas que se han tenido, cuando tocan temas de la guerra civil y tal, ha habido líos a veces, ¿no? Pero yo en mi caso no, he sabido... Yo es que he tenido varias, no sé si es que he tenido mala suerte, porque tuve el año pasado la situación esta de dos que empezaron a pelearse y uno además era bastante más mayor que el otro alumno y al final pues le dije, mira, vete, y lo tuve que echar de clase y tal. Y luego tuve también, me acuerdo cuando estaba con el doctorado, una que se me sentó en la mesa de espalda a mí, estaban haciendo unas prácticas y tal, y se sacó el pin y se puso a peinar y a hablar con las amigas y tuve que también echarla de clase. Bueno, de comer y de clase sí. Y luego, sí, te tenés que echar directamente, de ponerte en plan... Por favor, retira y si no, come o ven desayuno de casa y tal. O se van y se levantan 30 veces, entran para buscar un café y salen de la clase cada 2 por 3. Porque se te ponen a comer ahí en clase, sí. Sí, eso este año, sí, este año me ha pasado 2 o 3 casos, les he tenido que llamar la atención, eso sí. Y que hablan en clase entre ellos, callar, sí, eso sí. Este año más que nunca. Otros años no. Bueno, pues con esto voy a ver aquí algún mensajito. Mira, dice Alba, yo el primer día les lanzo preguntas usando la aplicación Mentimeter. Esa se la he visto yo en algunos sitios. Para que se presenten más cómodo que de viva voz. Pero cuando se presentan, esto yo no lo he hecho nunca, la verdad, porque no sé, como yo no lo he hecho tampoco, lo de... Yo más de conferencia, que sabemos, pues, del expertise, de qué vas a hablar, no sé, pero allí, ¿qué decir? ¿Soy de Jaén o soy de, no sé, cómo se presentan? ¿Qué? Porque que no le veo el sentido. Y tengo un problema con la... No me voy a acordar de ningún nombre, porque si encima se presentan y le voy a llamar uno Álvaro cuando se llama Joaquín o David... Hombre, yo entiendo que tiene que ver con el contexto, ¿no, Elvira? Porque claro, es que ya tiene 3. Si tienes 3 alumnos, pues que, claro... Claro. Y si estás abogado, no sé, que no es el primer año, ¿no? Pues yo que sé, que les voy a preguntar, ¿de qué instituto vienes? Es que no le veo sentido. Pero yo, por ejemplo, en traductores sí que les pregunto, pero lo hago a mano alzada, no les pregunto, les digo, ¿cuántos sois de inglés? ¿Cuántos sois de francés? ¿Cuántos sois de tal? Vale. Y para hacerme una idea un poco de cuál es, por ejemplo, si les pongo recursos en inglés, o ejemplos que le pongo a veces del idioma, de traducciones en inglés o en otro idioma, pues saber un poco... Una cosa que es interesante, si tenéis gente de Erasmus, gente de afuera, estudiantes extranjeros, eso a mí me gusta. Cuando algún tema les toca de lleno, por ejemplo, un italiano en la Segunda Guerra Mundial, de su abuela era pequeña entonces con el fascismo y hablamos del tema de la educación, él dijo, pues yo he hecho una presentación, yo les dejo, y lo digo al inicio, si hay alguien que se siente interesado por cualquier tema, independientemente, porque siempre se puede encajar, es historia universal, ¿no? Les cedo el espacio para que hagan un seminario allí y hablen de eso. Hay muchos, en el instituto hay gente que se le ocurra y se hacen verdaderos trabajos de investigación bonitos, ¿no? O sea, dentro de su limitación y lo que sea, y yo les dejo y les cedo el espacio para que se suban al atril y presenten ese pequeño seminario del alumno. Porque ellos están acostumbrados que cuando ven allí son sujetos pasivos. Todos los que están arriba somos profesores, investigador doctorando que hace una charla, un postdoctoral, un profesor asociado invitado que está allí. Y cuando les dices, no, sube tú y enséñame lo que tienes, eso gusta bastante. A mí me gusta porque también me sitúa un poco y ellos aprenden. Incluso a veces yo les reviso la presentación, se sientan más tranquilos o tranquilas, ¿no? El día de antes y pues mira, tal y cual. Yo lo he hecho mucho con los extranjeros porque son los que son más factibles, incluso con no dominando bien el español, en hablar en público que no con los españoles. He tenido verdaderos problemas. Este año hubo uno que hizo un trabajo sobre la música en los campos de concentración nazis, ¿no? Y él analizaba todo eso desde el punto de vista de la música, porque le gustaba, era un amateur, y lo hizo en el instituto, salió hablando, y dice, yo no tengo una presentación, pero lo voy a enseñar con las páginas web que he utilizado. Yo me enteré de un montón de páginas web que no sabía sobre campos de músicos, que yo digo, gracias, las voy a incorporar en la presentación, eso les encanta. O sea, yo cogí los enlaces y los añadí en mi presentación en los recursos, porque yo aprendo de ello, digo, es que tenéis que saber que yo estoy aprendiendo también con vosotros, y esa cosa de que no sea todo tan académico, tan netamente cortado, ¿sabes? Eso les gusta muchísimo. Yo os animo que dejéis espacio, que hablen ellos también, al resto de público, ¿no? Con algo que traigan de afuera. Sí, yo creo que ese punto último que dices es interesante. Yo lo hago, por ejemplo, con el tema de las redes sociales. Pues les digo, claro, yo le enseño cosas de algoritmos y tal, y les digo, mira, yo no tengo TikTok ni me lo pienso hacer en la vida. Yo tengo. Entonces, explicarme a mí si estoy haciendo tal y, por ejemplo, me acuerdo una vez
Eso lo hice nada más que hace 2 años, el único año que lo he hecho, que le puse que me hicieran un trabajo sobre una red social o sobre un algoritmo de búsqueda, alguna historia de estas, y me utilizaran diferentes formatos. Y hubo unos que me hicieron un trabajo sobre Instagram utilizando una cuenta de Instagram. Hicieron una cuenta de Instagram de la asignatura y utilizaron todas las diferentes opciones de Instagram, pues las stories, no sé qué, para ir presentando cada uno de los bloques de las cosas que tenían que presentar sobre la historia, no sé qué. Y la verdad es que se lo curraron bastante bien y lo que tú dices, aprendes de paso cosas que uno no sabía y recursos para otros años. A mí me estás dando una idea. ¿Por qué no hacemos, por ejemplo, alumnos cruzados? No hemos hecho nunca. Estoy pensando sobre la marcha en voz alta. Por ejemplo, si hay alumnos tuyos que utilizan un tema tal, imagínate, hay un montón de cuentas. Aquí montamos un programa, un proyecto de innovación docente aquí en directo. Los alumnos pueden venir, tú te puntúas, tú les vas a puntuar. Vienen a mi clase a enseñar el trabajo que han hecho y hablar sobre eso. Porque hay mucha conexión. ¿Tú sabes Sí. redes sociales sobre memorística, memoria memoria histórica, asociaciones, conmemoraciones? Eso lo hablamos si quieres luego, después de la... yo creo que, oye, que yo estoy al libre, yo también os mando. Vale, pues yo creo que con esto yo acabo mi parte. No sé si queréis vosotros añadir alguna cosita más. Y si alguien en el público que quiera comentar alguna cuestión, habéis comentado alguna en el chat. Sí, Carlos, adelante. Sí, hola, quería contar una experiencia mía muy breve y hacer 2 preguntas a Lidia y Elvira. La experiencia 1, a mí me tocaba a veces hacer clases a alumnos de primer año y que muchas veces el primer curso que tenían en la universidad era el mío, era la primera zona que habían. Entonces yo lo que hacía en la primera clase como dinámica era presentaba el programa de clases, luego me presentaba yo y finalmente les decía ahora los quiero conocer a ustedes, pero en vez de hacer la típica actividad de ponte de pie, dime quién eres, ponte de pie, como eran alumnos nuevos que muy probablemente no se conocían entre ellos, decían ya, este grupo que está situado en este sector de la sala es un grupo, este otro grupo, y los dividía en 4 o 5 grupos en la sala, y les decía, tienen que responder ahora 3 preguntas. Pregunta número 1, ¿quiénes son ustedes? Pregunta 2, ¿por qué eligieron esta carrera y esta universidad? Y 3, ¿cómo llegan a esta asignatura y cómo pretenden salir de ella? ¿Con qué aprendizaje? Y les da unos 20 minutos para que hicieran una especie de PowerPoint, o ellos vean cómo lo hacían, y era una dinámica muy buena para romper el hielo. Muchas veces entre ellos mismos empezaban a conversar, sacaban fotografías, las subían a los PowerPoint, y finalmente muchos de los grupos que se formaban en esa instancia eran los grupos de trabajo que naturalmente ellos formaban para el resto de la asignatura. Lo comparto como experiencia. Y después que hacían este PowerPoint, tocaba que tenían que salir adelante, presentarlo, y ahí después se iban con aplauso entre ellos mismos y una muy buena dinámica. Y uno también ve por qué eligen la universidad y a uno también le sirve a saber cuáles son las expectativas de ellos con respecto al curso y uno ver cómo va después a preparar la asignatura para cumplir con dicha expectativa. Sí. Y con respecto a las preguntas, una, Elvira, tú hablaste que hiciste una actividad de un cine amateur con los estudiantes. La pregunta es, ¿eso cómo lo integrabas como evaluación al curso? ¿Cómo lo calificabas? Y para Lidia, la pregunta es, ¿tú cuando invitas a personas ajenas a la clase a exponer sus temáticas, los alumnos participan formulando preguntas o, o es difícil que ellos se atrevan a preguntar y son solamente oyentes? Eso. Pues lo del fanzine, esta es la primera vez que lo hago y estamos todavía en ello, pero es básicamente el trabajo final de la asignatura. Por un lado está como el examen, las prácticas de cada tema y luego el trabajo final. Y será tanto pues el producto final del fanzine como un informe donde hablemos pues de cómo se ha hecho, qué se podía mejorar, qué no, y cómo eh, un poco todo, como también literatura sobre fanzine que existe. Y también en ese caso pues encaja con la asignatura porque la asignatura es básicamente sobre bibliotecas en el siglo XXI y parte de lo que tienen que hacer las bibliotecas ahora mismo pues es hacer pues cursos sobre cosas, el tema de la autoedición es pues muy importante, entonces como que encaja ahí realmente.
Y es eso, es el trabajo final. En vez de hacer un trabajo de investigación o... Yo lo que había pensado era hacer que era un informe sobre una biblioteca, que la eligieran y la analizaran y luego pues vieran qué se puede hacer para mejorarla. Pero me dijeron que eso ya lo habían hecho pues un par de cursos antes, en segundo de carrera. Entonces dije, vale, pues cambiamos completamente trabajo final y realmente se las notan mucho más motivadas con la idea de hacer algo creativo que luego va a estar como físicamente impreso y, y no sé, eso es todo, yo creo. Pues gracias, Carlos, por tu pregunta. La verdad es que sí que participan. Cuando yo invito a gente, que normalmente son pues, entre colegas, como yo trabajo en un grupo de investigación y tal, pues que ha venido un profesor y ¿qué hace? Pues tal, pues yo creo que si está por aquí, dile que venga a dar una charla. Es todo un poquito más informal, con un poquito de tiempo, 1 o 2 semanas, pues lo meto dentro de esta categoría de experiencias de investigación. Pongo información, le digo a esta persona, o la busco yo por internet y en Prado pongo el nombre, la institución a la que pertenece, una pequeña bio, ¿no? Y un enlace para que ellos puedan acceder en la página web institucional y vean quién es esta persona, ¿no? Si hay alguna publicación. Y luego la verdad es que yo lo que hago es, como yo también estoy súper atenta a lo que van hablando, yo hago mis preguntas. Dejo que hablen ellos primeros. Cuando les cuesta al inicio romper el hielo. Entonces yo lo que hago es planteo yo una primera pregunta, pero rebuscadilla, la más rebuscada posible, para ellos animarles a seguir. Y la verdad es que luego ya se tiran a la piscina y preguntan bastante. De hecho, están muy contentos con todo lo que... A veces casan más y otras veces menos con el tema, porque son cosas muy específicas, ¿no?, de cada particular investigación, pero los estudiantes y las estudiantes sí que se muestran participativos y receptivos y les gusta bastante este tema. Bueno, pues si queréis alguna preguntita más que tengáis por ahí. No. Venga, pues nada, pues ya hemos cumplido de sobra. Estamos ya de viernes, así que muchas gracias a todos los que habéis aguantado. Y nada, y ánimo con esas clases. Gracias, ánimo. Muchas gracias también a Lidia y a Elvira. Cualquier cosilla escribís un email, es que estamos. Gracias. Igualmente. Luego. Chao, chao. Chao.